Atxaldeon, gaur kontan Txaro Arrazonakin gaude hemen bere esposizioa irikitzen. Eta, Txarotaz esateko, bera artista gazteiztarra degula, Bilbo, Nueva Yorken da hainbat tokitan ikasten ibilitakoa, eta hainbeste ikasita gero, erakusten ere bai, unibertsitateen irakasle lanetan. Bere lanan ingurun, hemen bertan ikusten bezala, dauzke pintura lanak, baina gero audiovisualetan eta gero ikusiko den bezala ere aritzen da. Lan motan ingurun, batetik esan dezakegu pintura eta zer da, baina beste alderdi oso interesgarri bada beratzen dagoen alderdi soziala edo konpromezu sozial hori, ez? Ikusi dugu pobrezian ingurun edo beste hainbat gaien ingurun lanen, baina baita ere eta bereziki feminismoaren ingurun lanen. Baita ere ikusi dugu plataforma izeneko talden sartuta dagoela, azkenen emakume karten egiten duten lan hori eta tamalezain isilen gehatzen den hori bisibilizatzeko edo ikustera emateko. Esan bezala, Nueva Yorken, Munitzen, hainbat tokitan ikusi ahal izan dugu eta urretxun ere aukera dokagu bere lanak ikusteko. Decía un poco así en cortito, como aparte de estudiar aquí en Nueva York y en tantos sitios, habías decidido luego darle la vuelta y ahora estás tú enseñando un poco a los demás. Y un poco sobre la obra, eso, ¿no? Los distintos tipos de arte que podemos ver aquí, las disciplinas que tratabas y luego, muy importante también, esa parte social o ese compromiso social, especialmente a la hora de visibilizar ese trabajo que hacen las mujeres y todavía queda oculto. Y por mi parte, poco más, decir que la exposición seguirá abierta, animar a toda la gente a que pase por aquí, pueda ver todo lo que nos ha traído. Es que ricasco. La exposición es verdad que viene de un hilo que tiene que ver con la situación de las mujeres, especialmente en el tema de la maternidad, y sobre todo de la objetualización del cuerpo de las mujeres. En estas figuras todas tienen este punto objetual de ser una especie de figurilla de juguete, de estas que tienen base esférica, que se llaman dominguillos o tentetiesos, y vienen un poco a subrayar la tarea como de la gestación, como si fuera una alienación, en la cual los cuerpos son inmóviles, no tienen más que esa posibilidad como de balanceo a un lado y a otro, y vuelven siempre al centro, pero como que no tuvieran como una autonomía de movimiento, ¿no? Y es una metáfora de esta alienación en la maternidad subrogada, que es una forma que está tristemente de moda ahora, que es utilizar a mujeres gestantes para que tengan la carga genética de padres de intención para perpetuar su estirpe, digamos. Y es una forma también de explotación de los de cuerpos de mujeres siempre pobres, porque suelen hacerse es curioso porque aquí decimos que aquí en este país no está permitido, es ilegal, y en cambio yo estuve en Estados Unidos el año pasado estudiando este asunto y allí decían que aquí era campo abierto, que todas las mujeres norteamericanas venían a tener, o parejas que no podían tener, venían aquí. Entonces es como curioso porque las empresas que se dedican a esto, ganando un montón de dinero, lo que hacen creer a los países es que en tu país está prohibido pero puedes conseguirlo en otro, y entonces hacen intercambio un intercambio así bastante perverso para un lucro económico muy marcado y para aprovecharse de estas mujeres indias o de países pobres en los cuales no tienen los medios suficientes como para no poder decir que no a este tipo de negocio raro. Y sin más, podéis ver que intento aproximarme a los temas de maneras muy diferentes, igual que cuando he hecho cosas, como ella ha comentado, sobre la pobreza o la desigual distribución, porque yo siempre digo que la pobreza no, que hablo sobre la desigual distribución de la riqueza. El mundo es rico, lo que pasa que está distribuido de una manera que hace que muy poca población del planeta tenga una cantidad tan inmensa de riqueza que deja a una gran parte del planeta sin nada. Y cada vez caminamos a un modelo todavía más exagerado de este tipo de sociedad, ¿no? Pero al igual que cuando pintaba ese tipo de temas, tampoco solo pintaba, sino que también he hecho vídeos,
En esa época hacía vídeos documentales de esos lugares, pues de sitios en Tánger o en el Ejido también aquí, que hay muchos sitios donde vienen inmigrantes y viven hacinados solo pues para sacar adelante las cosechas de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de documentales estaba ahí, que no solamente... Yo entiendo la pintura de una manera súper alta, súper amplia. Entonces muchas veces vuelvo a la pintura, que es muy intimista, que es algo que tú tienes al lado, que justo tienes que estirar el brazo y generar un gesto y está ahí, pero también me gusta explorar otras cosas, porque creo que si no, pues no es nada creativo. Llega un momento en que lo que estás haciendo ya lo controlas y necesitas aprender otras cosas. La performance es una forma de arte que es una pequeña acción en la cual no hay objeto artístico, sino que es una acción que tú haces en un espacio y se acaba. Es como una pequeña obra de teatro, pero sin tener una narrativa concreta, sino que es una acción que tú haces como una pastilla de significado visual, digamos. Entonces es una... ¿Veis? Pues que tiene mucha relación con el resto de obras. Es una figurilla de base... Bueno, hice una semiesfera de resina de poliéster y fibra de vidrio, también ayudándome de un escultor que hace moldes, que se llama Ander Goicoechea. Y entonces construí como un miriñaque, que son estos vestidos del siglo XVIII y XIX que llevan unos aros, y lo puse así en la parte de arriba. Le metimos 140 kilos de granalla, que son unas bolitas de hierro, porque tiene que tener más del doble de tu peso para que te mantengas y no te caigas. Entonces es bastante obra de ingeniería. Y luego pues yo voy como atada con unos arneses que van a los extremos de la bola, y me tengo que mantener en el centro. Entonces la bola se mueve y siempre vuelve al centro. Esto lo hice en un balneario de un pueblo de Álava, y la idea era también hablar sobre estos temas que veis, un poco sobre este tipo de maternidad. Y me resultaba muy difícil traer esta bola porque ahora mismo está exponiéndose en el pueblo este. Que a mí es la primera vez en mi vida que me pasa que tenga 3 exposiciones a la vez, 2 individuales y una colectiva.